Bueno, nuevamente buenas tardes para todos, les agradezco su puntualidad. En la tarde de hoy estamos ya realizando nuestra última sesión de laboratorio, la número 2, en la cual realizaremos las prácticas 5, mitosis y meiosis, 6, fenómenos de transporte celular, y la práctica 7, rasgos genéticos del hombre. La idea es que al finalizar les entregaré también un cuestionario donde se resumen gran parte de las temáticas vistas en estas dos sesiones, donde ustedes pues van a ver reflejadas unas preguntas de selección múltiple con única respuesta y con ellas pues van a ganar unos puntos que tienen que ver con el total del componente práctico. Les recuerdo entonces, nuestro componente práctico tiene 7 prácticas, ya vimos las primeras 4 a 8 días, espero que hayan podido adelantar y que las tengan ya prácticamente listas ese informe de laboratorio, y hoy terminaríamos de ver las 3 últimas. Al final se consolidan en un solo documento, que es lo que nos da el porcentaje más alto de estos 120 puntos del componente práctico. Ese documento lo deben subir al aula del componente práctico y ahorita les vuelvo a presentar por dónde debe ser el acceso. La sugerencia es que lo hagan 3 días después de finalizado esta sesión, es decir, que sería el 15 de julio. Mi consejo es que lo hagan lo más pronto posible, pues debido a que ya estamos haciendo esas POAs, esas pruebas finales de todos los cursos, y si ustedes dejan esto para el final, pues seguramente el trabajo va a ser aún mayor, puede que se les olviden ciertas cosas. Mi sugerencia es que aprovechen este tiempo para estar realizando en este momento estas 3 últimas prácticas. Sí, Erika, ese cuestionario es individual. El informe laboratorio lo estamos haciendo en grupos, pero ese cuestionario es individual. Sí, como tú muy bien lo dices, también hay otro laboratorio. La idea es que ustedes, ojalá en este tiempo que tenemos establecido, saquen esas 3 prácticas. Por eso, desde las 4 les estaba sugiriendo que estuvieran realizando esta práctica 5, para que si habían preguntas ahorita las resolvemos, ya hacen 6 y 7, y hacia las 10 de la noche esperaría que estuvieran terminando ya sus informes, o si les falta que sea algo muy pequeñito, cosa que lo puedan terminar mañana, pasado mañana, y que no se les acumulen tantas cosas. Porque como tú lo dices, hay laboratorios de física, sé que hay otros que también están haciendo laboratorios de química al tiempo, entonces aprovechemos estos tiempos que estamos aquí en sincrónico para que aprovechen y terminen sus procesos de informes. En serio, no quiero que se me estresen y que les falte alguna actividad para el finalizar. Recuerden que esa tarea 5 y la POA es el porcentaje más grande de puntos para nuestro curso. Entonces es vital que ustedes entreguen completo y lo mejor posible esas 2 actividades. Entonces, tómense el tiempo de hoy para ustedes, para terminar este componente práctico, y que ya si pueden mandarlo de una vez, mejor. Con eso ya hacen otras actividades y pueden también descansar un poquito. Entonces, iniciemos. Rosemary, el grupo de enlace, sí, dame un segundo, ya ahorita me recuerdas para poderlo enviar, o si alguien me puede hacer el favor de enviar ese enlace del grupo 7. En este momento, Rosemary, estamos trabajando grupo 7 para que puedan trabajar. Bueno, entonces iniciemos con esa práctica 5, que sé que ya hay varios que lo están trabajando, que habla de mitosis y meiosis. Cuando hablamos de mitosis y meiosis, es importante que tengamos establecido 4 conceptos claves que sé que los que ya revisaron el video ya los deben tener más claros. Entonces, la información que nos llega de nuestros padres, que nos forma como individuos con ciertas características, la encontramos dentro de la célula, en el núcleo y ahí en el ADN. En el ADN entonces está reflejada esa información, como les digo, de esos genes que me van a establecer las características que tengo, que sea alto, bajo, de ojos de color café o de ojos colores claro, que tenga los ojos grandes, pequeños, que tenga un color de piel u otro. Eso me lo define esta información que va a estar aquí presente. Ese ADN entonces está empaquetado en algo que se conocen como cromosomas. Si hiciéramos una ampliación a estos cromosomas,
realmente lo que veríamos es que un cromosoma no es esta X que conocemos siempre, sino es la mitad de esa información. Ahí está el ADN y está empaquetado en esa hélice, ese helicoidal, donde encontramos dentro de ella, eso lo habíamos visto ya en la tarea 1, nucleótidos que están compuestos por un grupo fosfato, un azúcar que generalmente es una pentosa y un ácido nucleico, adenina, timina, y citosina o guanina, que recuerden que eso lo tenemos que ver ahorita en la POA. Cada una de estas rayitas que ustedes ven ahí está conformada por dos nucleótidos, uno que está por esta cadena y que se complementa con la otra. Cada una de estas líneas de estos dos nucleótidos es un gen, está compuesto por dos alelos y ahí está esa información que me dan papá y mamá. Además de eso, hay que tener claro el tipo de células que tenemos, sobre todo los animales, y la forma como se van a reproducir. Esta es una de las preguntas que les están haciendo en esta práctica 5. Entonces, pueden ser células somáticas. Las células somáticas son aquellas que tienen el mismo número de cromosomas del individuo, que tienen una función establecida y que se reproducen por mitosis. Las células somáticas, entonces, son las que podemos encontrar en las células óseas, en las células nerviosas, en las adiposas, es decir, en la grasa, en el cartílago, células secretoras, como por ejemplo en los sistemas endocrinos, células musculares, por ejemplo, los músculos que nos permiten el movimiento o el músculo que encontramos en el corazón, células epiteliales, que nos protegen de nuestra superficie corporal del ambiente y finalmente las células sanguíneas. Todos estos tipos de células las podemos clasificar en una sola. Son células somáticas, todas tienen el mismo número de cromosomas del individuo. Por ejemplo, en los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Voy a escribirlo aquí, 23 pares de cromosomas. Y si traducimos esto, serían exactamente, pues, 46 cromosomas lo que nos componen a los seres humanos. Pero hablamos de 23 pares por lo que hablamos hace un momento que estaban eh, unidos a otros. Entonces recordemos, células somáticas se reproducen por mitosis. ¿Por qué? Porque esperamos que de una célula madre salgan dos células hijas con el mismo número de cromosomas, con la misma forma y con la misma función. De esta manera deben ser células somáticas. Pero hay otro tipo de células que no hacen ese tipo de reproducción, que son las células sexuales. La misión de las células sexuales es que se unan con otra célula sexual y de esta manera, al unirse en las dos, pues van a crear un nuevo ser vivo que debe tener la misma información o la misma cantidad de cromosomas que esa especie. Las células sexuales, entonces, únicamente estaríamos hablando de espermatozoides y de óvulos. Son los únicos que van a hacer este tipo de reproducción, que en este caso sería la meiosis. En la meiosis de una célula madre, al final tendremos 4 células hijas con la mitad de la información genética de esa célula original. Hablábamos hace un momento que estas células somáticas tenían 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas al final. Al final del proceso de meiosis, las células que salgan de acá tendrán, para el caso de los seres humanos, únicamente 23 cromosomas. Es decir, la mitad de la información que tenían las células somáticas. ¿Por qué? Tiene la mitad de la información, digamos que fuera este espermatozoide, tiene 23 cromosomas, que al unirse con el óvulo, que también tiene 23 cromosomas, al hacer la unión van a tener 23 pares de cromosomas o en total 46 cromosomas. Por eso deben cambiar de tipo de reproducción. Aquí debe ser meiosis, para que ellas tengan esta mitad de la información y al unirse con otras formen un nuevo ser vivo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Quedan claras los dos tipos de células? Porque eso se lo están preguntando en esta práctica 5.
Listo, Valentina, gracias. Bueno, entonces vamos. Gracias, Sonia. Vamos entonces a explicar qué es un ciclo celular y esos dos tipos de reproducción, tanto la mitosis como la meiosis. Entonces, cuando hablamos de ciclo celular, hablamos básicamente del tipo de vida o las actividades que va a tener una célula, ya sea procariota o eucariota, para establecer las actividades que requiere durante eh, su vida como tal. ¿Qué tipo de actividades debe tener? Una actividad de crecimiento, una parte metabólica, una parte donde debe replicar ese ADN y finalmente hacer la división. Cuando hablamos de esta división es cuando hablamos de mitosis o de meiosis, dependiendo del tipo de célula que ya vimos hace un momento. Todos estos acontecimientos que les estaba mostrando es lo que conocemos como ciclo celular. Las células deben pasar por todo este ciclo. Por eso, a los que ya están realizando su práctica 5, en esas imágenes que están en el protocolo, van a encontrar que no todas las células están haciendo mitosis o meiosis. Hay algunas que simplemente se ve una célula normal. Es porque no todas tienen el mismo ciclo al tiempo. Algunas estarán simplemente en la parte de actividad metabólica, otros empezarán haciendo la replicación del ADN, otras les estarán dividiendo. Entonces, por eso, mi sugerencia era que ampliaran esas imágenes y encontraran si estaban en reproducción y si era así, en qué etapa de la reproducción se encontraban. Cuando hablamos entonces de las células eucariotas, recordemos que hablamos básicamente del reino animal, vegetal, el fungi y el protista, que en este último encontramos algas y protozoos. Ellas son las que se van a dividir en estas fases de ciclo celular. Una interfase que digamos que es la más larga de este ciclo de reproducción, porque es la preparación para iniciar esa división celular, que ya como les dije hace un momento, esa división celular puede ser por mitosis o meiosis, dependiendo del tipo de célula. Entonces, ¿dónde empezaría este ciclo? Por este lado. Una vez termina la reproducción de la célula madre, cuando ya tenemos células hijas. Se inicia el proceso con el crecimiento general de una célula, para que llegue al tamaño ideal que tiene ese tipo de célula e inicia con las funciones dadas para ese tipo de células. Es de ejemplo, si era una célula de músculo, pues que empiece a ejercer esas actividades de elongación o de contracción para que se dé un movimiento, por ejemplo. Luego iniciaríamos un ciclo o fase G0, que es donde la célula va a empezar o va a dejar ya de dividirse y va a tener en cuenta que su ciclo debe empezar a generar una nueva célula, nuevas vidas. Ahí es donde ocurre la fase S. En la fase S, esto que les estoy hablando es interfase, es una fase larguísima de preparación para la división. Entonces, en esta fase S, lo que va a ocurrir es que este ADN que tenía la célula va a empezar a duplicarse. Les decía que en las células de los seres humanos tenemos 46 cromosomas en este tipo de células. Al replicarse no tendremos 46, sino que tendremos 92 en algún momento, porque debemos tener doble ADN para que este ADN cuando se divide, pues quede la misma cantidad, las mismas funciones para las células que van a tener al final. Luego viene la fase G2, donde la célula va a empezar a prepararse para iniciar o la mitosis o la meiosis. ¿Qué es esa preparación? Básicamente es que debe desaparecer esta membrana nuclear, porque recuerden que el ADN está dentro del núcleo, y al tener doble ADN, pues obviamente no lo va a soportar y pues debe ejercer algún movimiento para que este ADN pueda desplazarse y generar estas nuevas células que saldrán como resultado. Por tanto, en esta fase G2, esta membrana nuclear va a desaparecer. Cuando ocurre ese proceso, iniciamos la mitosis. Hasta que ocurre ese proceso. Se dan cuenta la interfase, que todo eso es un proceso muy largo. Y ahí sí hablamos de mitosis o de meiosis. Entonces empecemos con la primera. La mitosis tiene 5 fases principales. Estaría la profase, que es la fase siguiente a la que les acabo de explicar, esa interfase. Y aquí
inicia ese proceso de desaparición de la membrana nuclear para que el ADN quede flotando en la superficie del citoplasma de la célula. Pero pues obviamente no se va a permitir que quede así y que no continúe el proceso. Inmediatamente está desapareciendo esta membrana nuclear, lo que va a ocurrir es que en los extremos de la célula va a empezar a crearse algo que se conoce como el uso acromático, que podríamos resumirlo que son unos hilillos que van a aparecer y atravesar el cromosoma del centro. Entonces, les decía hace un momento que el cromosoma no es completamente esa X que veíamos hace un momento. Realmente es una V, ese es un cromosoma que se une al que se ha duplicado a su réplica a través de algo en la mitad que se conoce como centríolo. Ese centríolo es importantísimo pues porque me está uniendo ese ADN y además va a ser el que va a permitir que este uso acromático lo atraviese y empiece el siguiente ciclo. Entonces, profase, desaparece membrana nuclear por completo y inicia el uso acromático a atravesar este ADN duplicado en ese centríolo. El cromosoma lo atraviesa en toda la mitad. Una vez ya están conectados por este uso acromático, iniciamos la siguiente fase que es la metafase. En la metafase entonces ya está el uso cromático atravesando esos centriolos y me tiene todos los cromosomas alineados en el centro. Eso es lo que ocurre ahí. Y están preparándose para iniciar la siguiente fase que es la anafase. ¿Qué ocurre? Pues como estaban aquí divididos en la mitad, unidos en la mitad por un centriolo, el uso acromático lo que va a hacer es atraerlos hacia el polo contrario. Si estaban en el centro, la mitad de esa información genética va a transportarse por ese uso cromático hacia el centro, perdón, hacia el polo contrario de esta célula. Por tal razón tenemos dos polos y cada uno está trayendo la mitad de la información genética. Recordemos que esto está duplicado en este momento. Si aquí teníamos 23 pares de cromosomas, aquí tenemos son 46 pares de cromosomas. Está duplicada la información. Cuando ya llega esta información genética a los extremos de la célula, iniciamos la metafase. En la metafase, entonces lo que va a ocurrir es que empieza a desaparecer este uso acromático y el ADN va a estar atrapado o almacenado en nuevos núcleos que se van a formar. Entonces, en la metafase se crea nuevamente la membrana nuclear para cada uno de estos ADNs que se habían generado. Finalmente, vamos a la telofase, donde pues ya tenemos el núcleo de cada una de esas nuevas células. Lo que nos hace falta es que la membrana nuclear se duplique de tamaño, que los organelos que van a acompañar estas células, es decir, mitocondrias, ribosomas, aparato de Golgi, vacuolas, si son células vegetales, cromoplastos, por ejemplo, amiloplastos, que lo veíamos la semana pasada, todo eso termina de duplicarse y finalmente se hace una invaginación, es decir, que se divide esta célula por la mitad. Siguiente fase se conoce como citoquinesis y es donde ya las células están divididas y al final tendríamos dos células hijas, cada una con su ADN en un núcleo y tendrían la misma función, la misma cantidad de ADN que la célula original. Pues para el ejemplo que estamos trabajando, que somos los seres humanos, si esta célula tenía 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas, estas células hijas, que son dos al final, tendrán igual, cada una 23 pares de cromosomas o 46 pares de cromosomas. Esa sería la mitosis. Recordemos que la mitosis se da en células somáticas, músculo, del hueso, de los nervios, adiposas, de la piel. Eso lo hacen para reproducirse, el proceso de mitosis. ¿Claro hasta acá? Gracias, Diana. Listo. Entonces,
A través del grupo de Skype que estamos manejando para el grupo 7, ya les compartí desde las 4 de la tarde esta imagen. Les va a ayudar muchísimo para que puedan realizar la actividad. En esta imagen tenemos las fases de la mitosis ya en la vida real. Esto que ustedes tienen acá es el corte que se le hizo al ápice de la raíz de la cebolla. Ustedes saben que pues una cebolla, la raíz de una cebolla está en constante crecimiento, pues porque requiere muchas células para que pueda absorber el agua y los minerales, y por eso se utiliza muchísimo para ver este tipo de procesos. Lo que ustedes deben encontrar ahí, mi sugerencia es que amplíen la imagen aprovechando esos visores de Word o en PDF donde lo estén viendo ese protocolo, y con ella identifiquen las células en qué fase se encuentran. Entonces, una célula que no se encuentra en fase de reproducción, la van a ver muy parecida a como la encontrábamos la semana pasada. Está la célula, su padre celular, porque en este caso es una célula vegetal, y en su interior encontramos el citoplasma y el núcleo bien definido, que en este caso es de color morado, un morado fuerte que me muestra claramente dónde está el núcleo. Si las encontramos así como estas de acá, no están en ciclo de reproducción. Es una célula normal que está en su ciclo normal de vida, pero no en ciclo de reproducción. Cuando inicia ese proceso de replicación del ADN, que recuerden que empieza a desaparecer ese núcleo, que es la interfase, vean cómo aparece. Vean acá, diferencia. Esta es una célula que no se está reproduciendo, no está en ninguna fase de la mitosis. Se ve el núcleo claramente definido, aquí se ve morado. En las fotos que ustedes ven se ve gris oscuro, pero el núcleo se ve clarísimo. Interfase, si se dan cuenta, se nota dónde estaba el núcleo, pero ya no se ve completamente oscuro, sino que ya vemos unas líneas. Aquí vemos el ADN que se está replicando y está desapareciendo este núcleo. Siguiente fase es la profase. Si ustedes recuerdan, les contaba que ya no estaba el núcleo, se ve dónde estaba, sí. Vemos unas líneas tenues a lo largo de ese exnúcleo, que es donde está el ADN que está en replicación. Después de esto, entonces, iríamos a la siguiente fase, que es la metafase. Recuerden que en la metafase les contaba que aparece el núcleo acromático, desde acá esas líneas también son un uso acromático, y que lo que va a hacer es llevarme esos cromosomas duplicados a una línea en todo el centro de la célula. Véanlo acá. Se ve el uso acromático y unos puntos bien definidos que serían los cromosomas y que se encuentra todo el centro. Es la metafase. Siguiente fase, pues este ADN, estos cromosomas se van a dividir y se va a ir a los polos, a los extremos de esta célula. Véanlo acá. Se ven como yo siempre les digo, como si un gatico hubiera rasguñado esa célula, porque lo que está ocurriendo es que el uso cromático está llevándome esos cromosomas hacia los extremos, hacia los polos. Veanlo. Metafase se veía claramente cromosomas en el centro. Anafase se ven unas líneas divisoras que me están llevando el ADN hacia los extremos. Finalmente, en la telofase se crean los dos núcleos para este ADN de cada extremo y se ve cómo se empieza a dividir la célula. Pero lo más claro es que vemos dentro de una célula dos núcleos definidos. Esta imagen les va a servir muchísimo para que ustedes puedan identificar en esas gráficas en qué ciclo de la mitosis se encuentran esas células o si no se encuentran en ellas. Mi sugerencia es que tengan un uso frecuente de esta imagen para esta práctica 5. En cuanto a la meiosis, recordemos que es el tipo de reproducción de las células sexuales. En el caso de los seres humanos o de los animales, estamos hablando de espermatozoides y de óvulos. En este caso, vamos a encontrar que tenemos prácticamente las mismas fases de la mitosis, pero que encontramos dos etapas. Y al final de una célula madre, vamos a obtener 4 células hijas, pero con la mitad de la información genética. Ya ves, en un momento recordamos esta parte. Entonces, con esta célula que teníamos inicialmente, lo que va a ocurrir, igual que en la meiosis, es que se duplica el ADN. Entonces aquí está representado lo que era el ADN o la mitad de ese cromosoma, está representado por color rojo. Y su replicación
Es decir, la misma información genética, pero replicada, es decir, duplicada, está de color azul. Entonces aquí encontramos esos cromosomas. Me gusta esta imagen porque lo que les contaba, esta X que siempre hemos visto de cromosomas, lo que me está indicando es que realmente es la mitad de la información, es una V, y está unida por ese duplicado por otra V, y en esa mitad encontramos el centriolo. Entonces aquí encontramos uno, otro, tenemos aquí realmente 4 pares de cromosomas, es lo que me conforma esta célula que tenemos aquí. Entonces, profase 1, se duplica el ADN de esa célula inicial y desaparece la membrana nuclear, es lo que ocurre acá. Metafase 2, el mismo proceso que en la meiosis, aparece el uso cromático y me ordena estos cromosomas en todo el centro de la célula. Hasta aquí, prácticamente, es el mismo paso que en la mitosis. Pero aquí en la anafase 1 empieza a cambiar la cosa. En la anafase 1, pues lo que ocurre es que este uso acromático va a llevarme la mitad de esa información genética hacia los extremos. Pero por favor, fíjense muy bien en cada uno de estos cromosomas. ¿Qué esperaría uno o qué pasaría en la mitosis? Si esto es rojo, rojo completico se va para este extremo, azul completico se va para acá. Está la misma información, tal cual, pero iba a los extremos. Fíjense acá. Veo rojo, pero una punta azul. Rojo con una punta azul. Este viene azul con puntas rojas. Este viene azul con punta roja, azul con punta roja, rojo con puntas azules. ¿Qué pasó acá? Pues como de aquí, la información que va a salir es la mitad de esa especie, pues lo que están compartiendo son los alelos. Hace un momento les decía que teníamos 2 alelos por cada gen. Aquí es importante recordar muchísimo la tarea 2, la parte de genética, y que ustedes van a trabajar ahorita en la PUA para la tarea, para el ejercicio 2. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de genética, hablamos de genotipos. Generalmente los estamos trabajando por letras y siempre son 2, porque son 2 alelos, lo que hablábamos hace un momento, que pueden ser homocigotos dominantes. Cuando las 2 letras son mayúsculas, me representan que los 2 alelos me están expresando el gen dominante. Pueden ser heterocigotos, una letra mayúscula y una minúscula, uno es dominante y el otro recesivo, o pueden ser homocigotos recesivos. Para los 2 alelos está la información recesiva. Entonces, esta información, lo que va a ocurrir aquí cuando se empiezan a duplicar es que ya no van a ser 2, la misma información para la célula que tenga la misma información, no. Aquí lo que va a hacer es una ruptura de esto que teníamos acá. Y aquí, como está la mitad de la información, pues ya no estamos hablando de los 2 alelos, sino solamente de uno. Pues puede que originalmente era un homocigoto dominante, pero aquí se separa, entonces va a ir rojo por un lado, esta mayúscula a un lado, este dominante a un lado y este dominante al otro. La cosa cambia, por ejemplo, acá. Eso que estábamos viendo aquí, que me cambia algo de color, es cuando pasaba esto. Hacia un extremo de la célula se va a ir la dominancia y hacia el otro extremo la recesividad. Es decir, que si estos fueran óvulos o espermatozoides, los hijos que salgan de acá de esta información, pues uno tendrá la información dominante y la otra la parte recesiva. Porque como les digo, aquí estamos dividiendo estos genes porque no se puede tener la información completa de ese ser humano, porque se va a unir a otro para crear un nuevo ser vivo. Entonces, aquí estamos dividiendo esa información. Ya esa información entonces va a los extremos y llegaríamos a la telofase, donde se esperaría que se creara un nuevo núcleo y estas células se dividieran. Como estos meiosis, realmente no se crean nuevos núcleos, simplemente lo que va a ocurrir es que estas células se van a dividir en la mitad y tenemos 2 células hijas que han salido de esta original. Desde aquí ya la información cambió. La información genética, aunque es el mismo ser vivo, me está combinando sus genotipos, me los está combinando para hacer esta nueva creación de nuevos seres vivos. Iniciamos entonces la profase 2. Aquí teníamos el doble de la información genética. Es decir, que si eran 23 pares de cromosomas, aquí hablábamos de 46 pares de cromosomas, y las células que están aquí en esta profase
tendrían 23 pares de cromosomas. Hasta aquí tendríamos la misma cantidad, aunque sabemos que ha cambiado en algunas cosas la información genética. Entonces, profase 2, nuevamente entonces se va a crear un nuevo uso acromático. Aquí no se duplica el cromosoma, no. Aquí lo que ocurre es que nuevamente aparece el uso acromático para estas células nuevas que están apareciendo luego de esta división. En la metafase 2, este uso acromático me va a alinear estos cromosomas en todo el centro de las células. Esa sería la metafase 2. Anafase 2, ahora sí la información se divide y se va a los extremos. Hasta aquí seguíamos con 23 pares de cromosomas. Aquí los extremos, cada uno tiene 23 cromosomas. Me repito acá, 23 pares de cromosomas, tendríamos 46 cromosomas. Aquí a los extremos se van a ir 23 cromosomas a un lado, 23 cromosomas al otro. Y esa sería la anafase 2. Van a los polos de la célula. Telofase 2 se divide la célula, tiene cada uno, ya ahí se empieza a crear el núcleo para que contenga este ADN, se divide la célula en dos y al final tendríamos de una célula original 4 células hijas con la mitad de la información genética. Si esta tenía 46 cromosomas, ahora estas células hijas cada una va a tener 23 cromosomas. Es decir, este espermatozoide o este óvulo tiene la mitad de la información, 23 cromosomas. Para cuando se haga el proceso de unir óvulo y espermatozoide, que se llama cigoto, esa nueva célula, tenga la unión de esos 23 cromosomas de cada una de esas células y al final tenga una nueva célula con 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. ¿Clara esta información? ¿Preguntas hasta acá? Listo, Valentina, Andrés, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes con el protocolo? ¿Qué hay que hacer en esta práctica 5? Entonces, voy a presentar ya toda la pantalla y nos remitimos a nuestro protocolo. Entonces, práctica 5, mitosis y meiosis. Aquí encontramos pues la información de videos que les sirven a ustedes para comprender un poco más la información. Si no me entendieron, pues aquí igual lo pueden entender. La profe Karen nos hizo un resumen de esto, de lo que es mitosis y meiosis. Y la idea es que ustedes revisen de estas 3 imágenes en qué fase se encuentran esas células. Entonces, como les decía, aprovechen esta parte de ampliación que nos da el PDF o que nos da Word e identifiquemos en qué fase se encuentran las células. Hay muchas que, como estas que ven acá tan oscuras que se le ve el núcleo, no tienen ninguna fase de reproducción. Pero podemos ver, por ejemplo, en esta, que es una sola célula, que hay 2 núcleos, que sí hay una fase. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes lo señalen, ya sea con un círculo, con un cuadrado, con una flecha, y que me indiquen, eso que ustedes están observando, qué fase de la mitosis o meiosis 6. Ya muchos preguntaron, realmente estos 3 que vemos aquí no es ninguna meiosis, tenemos ahí solamente mitosis. Es posible que en una sola gráfica no encuentren las 5 fases de la mitosis. Pueden encontrar 2, 3, 4 fases, pero pueden que en la otra sí identifiquen las otras fases. Esa es la idea con estas imágenes. Señalar en qué fase se encuentran, identificar claramente lo que está ocurriendo en esas fases que están ocurriendo ahí. Eso es hasta ahí. Luego, en la tabla 7, les sugieren que ustedes accedan a este Drive, donde está la presentación de la profe Karen en PDF, pero deben dirigirse donde aparece el título de un juego que vamos a realizar, que se llama el juego de Jeopardy. Es un juego estadounidense donde realmente lo que se hace es ganar dinero cada vez que se contesta bien una pregunta. Entonces, lo que van a hacer es dirigirse, pues acá está el resumen de esto de mitosis y meiosis, por si quedó dudas,
Y bueno, importante, por ejemplo, acá también hay fotos o imágenes que me indican para mitosis y meiosis cómo se observaría dentro de una célula real cada una de esas fases. Entonces pueden guiarse por esa imagen que les he compartido o a través de estas imágenes que ustedes observan acá. Ya a partir de la diapositiva o en esta parte de la página donde está el título de Jeopardy es donde ustedes van a iniciar el juego. La idea es que cada uno escoja una de las opciones, la A, la B, la C o la D. Si están trabajando solitos, individual su trabajo, entonces escogen una opción y contestan únicamente las preguntas para esa opción. Pero si están trabajando en grupos de 2 o 3, entonces pues cada uno escoge una opción diferente y deben cada uno contestar las preguntas para la opción que escogieron. Si están trabajando así, entonces pues pueden ustedes buscar si la información que están dando es correcta. Si hay dudas, pues pueden entre ustedes también decir, no, acuérdate que vimos que en la anafase no ocurre eso, sino que en la fase es alineación de los cromosomas y se van hacia los extremos. Entonces, ejemplo, yo escogí la opción A, pues debo contestar estas 5 preguntas. Entonces, por ejemplo, opción A para los 100 pesos. ¿En qué fase se encuentra la célula que está aquí señalada? Ejemplo, entonces yo revisé lo que dijo la profe Dolly, revisé la presentación de acá, y para mí eso que está ahí es la telofase porque para mí estoy viendo 2 núcleos. Entonces, si esa fue mi respuesta, entonces lo que deben hacer en su informe de laboratorio es aquí en la tabla 7, entonces decir, yo, Dolly Tenjo, con código tal, opción A, en este caso pueden escoger B, C o D, el que ustedes quieran, la fecha de hoy, 10 de julio. Para la pregunta, para la respuesta de los 100 pesos de la opción A, yo, según lo que entendí, ejemplo, creo que esto está en telofase. Entonces aquí escribo telofase. Voy a la siguiente. Para la opción de los 200 pesos, ¿durante qué división ocurre la reducción de la mitad de los cromosomas? Según lo que yo entendí, entonces lo que ocurre esto solamente es en la meiosis 1. Entonces, para mí es esta, entonces esta respuesta la pongo aquí. Para la opción de los 200 pesos de la opción A, para mí sería meiosis 1. Y eso lo hacen para cada una de las opciones que tienen o las preguntas que tienen para la opción que escogieron. Si ustedes están trabajando en grupos de 2 o de 3, la idea es que esta tabla aparezca para cada uno de ustedes. Si somos 2, entonces debe aparecer 2 veces. Aquí la información de Alejandro y aquí la información de Carlos, por ejemplo. Si son 3, pues deben aparecer 3 tablas, obviamente cada uno con una opción diferente, la A, la B o la C. ¿Queda clara esta parte del juego, muchachos? Gracias, Sonia. Elizabeth, gracias. Valentina, gracias. Listo. Entonces ya nos devolvemos a nuestra práctica o nuestra fundamentación teórica. Con respecto a la práctica 6, el video que está dentro del protocolo está molestando en ocasiones, por eso a las 4 de la tarde, a través del grupo de Skype, para ustedes, para el componente práctico grupo 7, les compartí un nuevo enlace. Ahorita en un momento se los vuelvo a compartir, por si quieren revisar la información, lo hagan a través de ese enlace. Bien, así se puede hacer individual. Entonces recuerden que si quieren hacerlo solitos, pues solamente aparece un resultado en esa tabla, pero les doy la opción para los 30 que están conectados en este momento, pueden hacer grupos de 3. Si no lo quieren hacer, si quieren hacer solamente de 2 o trabajar solos, no hay ningún problema. Listo, entonces práctica 6 me habla de esos fenómenos de transporte celular. La célula, entonces recordemos que está compuesta por una membrana nuclear que tiene una característica que es impermeable. Solamente me va a permitir que ingresen ciertos tipos de sustancias o que salgan ciertos tipos de sustancias de tal manera que ella pueda realmente decidir qué necesita o qué debe salir de su interior. Entonces, para ello es importante que reconozcamos de qué está compuesta una membrana nuclear. Entonces, la membrana nuclear, recordemos que es una bicapa lipídica, es decir, que son 2 capas de lípidos, pero no solamente están contenidos de lípidos.
Lo principal es que está contenido por fosfolípidos. Esos fosfolípidos, entonces, tienen una parte polar, que serían los extremos, digamos que estas esferas que estamos viendo acá, y una parte apolar. Esto es lo que va a permitir que tenga el ingreso o salida de ciertas sustancias y que sean similares o que tengan esa característica polar y que puedan permitir el ingreso a través de esta membrana. Si no tienen esas características polares para poder hacer el ingreso, pues la membrana tiene otras formas de poderlo hacer. Y eso es a través de las proteínas. Las proteínas en la membrana nuclear pueden estar insertadas solamente en una de las capas o atravesarlas por completo, como en este caso. Las que se van a utilizar para el transporte celular van a ser estas que están atravesándolas, porque a través de un gasto de energía esto es una proteína, van a dejar de estar así completas para hacer un orificio en el centro y crear una especie de túnel que permita el ingreso o salida de sustancias a través de ellas. Asimismo, pues la membrana contiene algunos carbohidratos que no están solitos, están unidos, por ejemplo, a lípidos, por ejemplo, algunas proteínas. Generalmente los vamos a encontrar en la parte externa de la membrana y su función va a ser que se pueda comunicar con otras células, que pueda reconocer cuando sea el momento del ingreso de alguna sustancia o la salida, cuando se dé cuenta que hay un proceso de cambio de concentración del soluto o de la solución donde está inmersa la célula. Esa información, ese cambio que vamos a ver en un momento, va a estar dado, va a estar dado o va a comunicarlo a través de estos carbohidratos. Entonces, cuando hablamos de transporte a través de la membrana, puede darse a través de dos formas, un transporte pasivo o un transporte activo. Y para entenderlo, entonces es importante que reconozcamos que, pues si tenemos aquí la membrana, pues va a tener contenido de esa sustancia que quiere ingresar tanto al interior como al exterior de la célula. Esa diferencia entre el interior y el exterior de la célula con respecto a ese soluto, a esa sustancia que desean ingresar, se conoce como gradiente. Esa diferencia que haya entre el interior y el exterior. Si uno desea, por ejemplo, que de la parte donde hay mayor cantidad de este soluto, que en este caso es la parte externa, que este soluto atraviese la membrana desde donde está la parte más concentrada a donde hay menor concentración, eso lo conocemos como transporte pasivo, porque es lo que hará naturalmente, sin un gasto de energía, la célula. Pasar de donde hay un gradiente mayor, una mayor concentración, a donde hay una menor concentración. Por ejemplo, como transporte pasivo encontramos la ósmosis o la diálisis, que es un transporte pasivo donde no hay gasto de energía y lo que va a buscar la célula es que haya un equilibrio entre el exterior y el interior de la célula y por eso permite este intercambio de iones o el intercambio de solutos y de agua hasta que haya un equilibrio entre el interior y el exterior. Eso sería transporte pasivo. Pero puede ocurrir lo contrario, que donde hay menos concentración, que en este caso sería, por ejemplo, esta parte interna, quiera atravesar la membrana hacia donde hay un mayor gradiente de concentración. Como es al revés de lo que sería natural sin gasto de energía, eso sería transporte activo, porque para hacer esto, pasar de un lugar donde hay menos concentración a donde hay uno más concentrado, requeriría un gasto de energía. Recuerden que la energía, los seres vivos la acumulamos en moléculas que se conocen como ATP, adeniltrifosfato, y hacer un gasto de energía, pues requiere un mayor desgasto de la célula
que en ocasiones no se pueda atravesar la membrana solamente, sino que requiera de las proteínas que les comentaba hace un momento. Realmente ese transporte activo no va a hacerme ese intercambio directamente por la membrana, sino debe atravesar la sustancia a través de una proteína. Pues, como se requiere hacer esto, hay un gasto de energía, es un transporte activo. Entonces, para la práctica 7, entonces realmente nos vamos a enfocar en el transporte pasivo, sobre todo en la ósmosis, donde, como les decía hace un momento, va a haber un intercambio, sobre todo de agua, a través de la membrana, que es esta que tendríamos aquí en la mitad, desde donde tengamos una mayor concentración de solutos, los solutos serían estos rojitos que ustedes ven acá, hacia donde haya una menor concentración, hasta que la concentración del interior y del exterior se mantengan iguales, que estén equilibradas. Como pueden notar, este era el inicio de este proceso. La parte exterior de la célula tenía una mayor concentración de solutos, por ende, una menor concentración de agua. La parte interior tenía una mayor concentración de agua, menos solutos. Lo que va a haber es un intercambio de estos dos, de agua y de solutos, hasta que al final haya un equilibrio, la misma concentración de solutos y de agua, tanto en el exterior como en el interior. Eso es lo que va a hacer la ósmosis. No hay un gasto de energía, pero ojo, dependiendo del tipo de solutos que tengamos en el exterior, dependiendo de esa solución, de esa concentración que tenga el exterior, cuando haga este equilibrio, pues me va a traer ciertas consecuencias para la célula. Por eso es importante que reconozcamos las tres soluciones o los tres tipos de soluciones que puede tener el exterior de la célula y cómo me va a modificar el exterior y el interior de las células cuando haga este proceso de ósmosis. Ojos abiertos acá, porque a partir de esto que les voy a explicar es que ustedes deben interpretar las imágenes de la práctica 7. Entonces, la solución ideal, donde se encuentra la misma concentración de agua y de solutos en la célula, tanto en el interior como en el exterior de la célula, se conoce como una solución isotónica. Por ejemplo, eso lo podemos trabajar para el azúcar o para la sal. Es una concentración donde la célula no se va a modificar porque tendría la misma concentración de sales o de azúcar, tanto en el exterior como en el interior, para que la célula se mantenga en equilibrio. Digamos que la solución isotónica por naturaleza, o un ejemplo más claro, sería la sangre. La sangre tiene esa solución isotónica que me permite que la célula se mantenga estable, que tenga la misma forma y que permita que realice todas sus funciones sin ninguna desequilibrio, sin ningún desequilibrio, sino que se mantenga intacta. Entonces, en esa solución ideal isotónica, como tiene la misma concentración de solutos, tanto el interior como el exterior de la célula, realmente no va a haber un flujo, porque están la misma concentración a ambos lados. Es ideal, no va a permitir que la célula se dañe, simplemente si necesita intercambio de agua o intercambio de solutos, lo va a hacer sin dañar la célula en ningún momento. Mientras que si tenemos una solución en el exterior de mayor concentración de solutos, la vamos a conocer como una solución hipertónica. Si se fijan en los puntos rojos que serían los solutos, hay una mayor concentración en la parte externa con respecto a la parte interna. Es decir, que hay mayor solutos en el exterior. De esta forma se conoce como una solución hipertónica. ¿Qué ocurre? No estamos en la solución ideal. La célula tiene una menor concentración de solutos con respecto a lo que está llegando al exterior. Por lo tanto, va a haber un intercambio de agua y de solutos hasta que se llegue al equilibrio. Pero ojo, este equilibrio no me significa que sea lo ideal para la célula. La célula, por naturaleza, va a buscar ese equilibrio para que no afecte la célula en la menor forma posible y va a buscar nuevamente integrarse en algún momento a este estado isotónico. Pero ¿cómo va a llegar a ser ese equilibrio?
Pues lo que va a hacer es que del interior, como hay mayor concentración de agua con respecto al exterior, y es lo más fácil que se puede atravesar a través, por la membrana nuclear que está representada por esta línea amarilla gruesa, pues el agua va a pasar del interior hacia el exterior de la célula. Aquí tenía mayor concentración de agua, va a liberar agua de su interior hacia el exterior. Por lo tanto, cuando hay una concentración o una solución hipertónica en el exterior, la célula va a perder agua. ¿Para qué? Para que se encuentre en un equilibrio tanto la parte interna como la parte externa. En un momento les muestro cómo me va a cambiar la célula cuando me cambie esta concentración. La otra posibilidad de solución es una solución hipotónica, y es cuando en el exterior tenemos una concentración con menor soluto con respecto al interior de la célula. ¿Qué va a ocurrir? Nuevamente la célula va a buscar que tanto el interior como el exterior tenga un equilibrio. Y en este caso, la célula en su interior tiene menor concentración de agua con respecto al exterior. El espacio en blanco, donde no vemos punticos, sería lo que es agua. Entonces, aquí está representada por azul, aquí por este color piel. Pero si notamos aquí, como hay mayor concentración de solutos, hay menor cantidad de agua. Por lo tanto, para que haya equilibrio, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ingresar agua al interior de la célula desde el exterior. La célula va a dar solutos hasta que llegue al equilibrio. Pero ojo, este ingreso de agua pues también va a ver afectada la célula. Ya les voy a mostrar cómo es. Porfa, lo que viene, mucha más atención. Entonces, acá están representadas las imágenes de cómo me cambia la célula con respecto a las soluciones. Entonces, solución isotónica, que les decía que es el ideal, por ejemplo, es la sangre. O, por ejemplo, ahorita que pues estamos viendo tantos casos que están yendo hacia la clínica, cuando uno está hospitalizado y requiere ser hidratado, pues siempre nos colocan un suero que por lo general, si se han fijado, tiene una concentración de 0.9% de cloruro de sodio, o lo vemos como 0.9 suero fisiológico, realmente sal, cloruro de sodio. Esa es la concentración ideal de sal para nuestras células sanguíneas. Eso es lo ideal. Cuando se como una solución isotónica, tiene la misma concentración de agua y de solutos con respecto a este caso de sales, tanto en el exterior como en el interior. Como ese equilibrio, entonces, pues si tenemos aquí, por ejemplo, estos son los eritrocitos, células animales de la sangre, se encontrarían en su forma ideal. ¿Qué cuál es? Una forma cilíndrica con un centro, con una hendidura. Esa es su forma ideal y sería en un estado isotónico. Aquí abajo tenemos la célula vegetal, y esa la vimos varias veces hace 8 días en esas prácticas que vimos de microscopía. ¿Qué encontramos en la célula vegetal en este estado isotónico? Definida su pared celular, que la veíamos gruesa, veíamos que todo el interior estaba contenido, lo veíamos verde, lo veíamos amarillo si tenía lugar, pero toda la pared celular estaba contenida por el citoplasma. Y sobre todo, pues aunque no se veía claramente, pues tenían vacuolas donde se veía acumulado el agua. Aquí es importante tener claras las vacuolas porque recuerden que en ellas es donde se almacena el agua. Y les contaba que en esos procesos de ósmosis pues podemos perder o acumular agua dependiendo del tipo de solución que se encuentre en el exterior. Entonces, esto es lo que veíamos hace 8 días, es una célula vegetal normal en estado o en una solución isotónica. Cuando la célula se encuentra con una solución hipertónica en el exterior, recuerden que lo que va a pasar es que como acá afuera tenía una mayor concentración de solutos y en el interior había más agua, pues del interior iba a perder agua, a donar agua al exterior, y del exterior pues iban a ingresar estos solutos. Como pierde agua, pues vean cómo me va a cambiar esa célula sanguínea. Este eritrocito ya no se ve esa forma cilíndrica, la hendidura, sino la vemos deshidratada. Bueno, no se ve cilíndrica, sino la vemos irregular, perdió agua. ¿Qué pasa con la célula vegetal? La pared sigue intacta. Recuerden que la pared celular es tan rígida que le da protección para que la célula no pierda la forma. La pared va a continuar intacta. Pero fíjense en el interior.
sí me cambió. Ya no vemos el citoplasma llenándome completamente la pared celular, sino que vemos el citoplasma recogido. ¿Por qué? Porque la vacuola perdió agua. Al perder agua, pues se deshidrató y por eso no me estaba ocupando todo el espacio que estaba determinado para el citoplasma. Entonces, en las células vegetales, cuando están en una solución hipertónica, vamos a ver espacios entre el citoplasma y la pared celular, espacios vacíos. Ya no la vamos a ver completica, espacios vacíos, es lo que vamos a encontrar ahí. ¿Qué ocurre con una solución hipotónica? Recuerden que la solución hipotónica es que el exterior, esa solución que se encuentra en el exterior, tiene menor concentración de solutos con respecto al interior. Por tanto, hay mayor cantidad de agua en el exterior. En este caso, el agua va a ingresar a la célula y de la célula van a salir solutos hasta que lleguen al equilibrio. Por lo tanto, en las células de los eritrocitos, vamos a ver que al ingresar agua ya no se ven cilíndricas, sino que las vamos a ver más bien redondas. La hendidura se alcanza a ver, pero ya no tan claramente como la veíamos en esta solución isotónica. Si la solución hipotónica tiene una concentración muy bajita, aquí les decía que el isotónico es 0.9, una concentración hipotónica es 0.5, 0.4, entre más baja sea, pues más agua va a ingresar, hasta que llegue el punto en que la membrana, en este caso, no soporte tanta presión de agua y va a lisar. Ese es el término técnico. Va a hacer lisis, es decir, que la membrana se va a romper, por lo tanto el contenido celular va a salir y, en resumen, la célula murió. ¿Qué pasa con la célula vegetal? Vemos todavía la protección de la pared celular, pero como está ingresando agua, ya no la vamos a ver tan rectangular, tan hexagonal como la veíamos hace 8 días, sino que vamos a ver ya una forma un poco más redondeada. ¿Es por qué? Ingresó agua. Vamos a ver que está un poquito más grande con respecto a lo que estaba en este estado isotónico. Por eso es importantísimo que nosotros cuidemos nuestra alimentación, que cuidemos qué está ingresando a nuestro organismo. Pues porque pueden ocurrir estos procesos que obviamente van a hacer que nuestra célula cambie. Las enfermedades que tenemos también pueden hacer que cambien este tipo de células y pues lo ideal es que tengamos un estilo de vida que nos permita mantener estas células en estado isotónico. Puede que en algún momento me cambie por ciertos motivos la solución que está en el exterior, que la célula atraviese estos cambios, pero que nuevamente se pueda recuperar. Entonces, por ejemplo, este estado hipertónico es cuando consumimos mucha sal, mucho azúcar, pues puede llegar a pasar esto. Ejemplo más claro, cuando estamos viendo una película y antes íbamos a cine, comíamos palomitas de maíz y al final tenía exceso de sal. Sentíamos que la boca está completamente deshidratada, seca. Y es porque está ocurriendo este proceso. Las células de la boca, al tener esa solución hipertónica, ese exceso de sal que le estamos dando con esas palomitas de maíz, están perdiendo agua. Por eso tenemos la sensación de tener deshidratada esas células, deshidratada la boca, pero si nos fijamos bien, estamos salivando más. Es porque las células están dando su agua al exterior, estamos sintiendo más saliva, pero la sensación es de deshidratación. Jorge, cuando se habla de retención de líquidos es porque las células están en estado hipotónico. En ocasiones sí puede llegar a pasar eso, es que está fallando el metabolismo, puede tener un estado hipotónico y por tanto ocurre eso. Las células están reteniendo una mayor cantidad de agua de lo que teníamos normalmente. Entonces, por eso les decía, las enfermedades también pueden hacer que la solución, que en este caso sería la sangre para nosotros, cambie esas concentraciones y pueden ser hipotónicas o hipertónicas y me cambie la forma que tienen la célula. Entonces es importantísimo que cuidemos nuestra salud porque pues como se pueden dar cuenta estamos deteriorando nuestras células y pues de ellas depende todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, esto aplica para cualquier carrera, para todo lo que estemos trabajando, porque el cuidado de nuestro cuerpo es importante. Pero si estamos trabajando algo ambiental, si son zootecnistas, tecnología de alimentos, la parte de agropecuaria, eso es importante porque también depende de cómo estemos alimentando estos animales o estas plantas, pues va a haber un cambio
que nos va a beneficiar o a afectar en el crecimiento de ellos. Si es, por ejemplo, en los que están estudiando farmacéutica, importantísimo que tengamos claro cómo va a afectar ese medicamento a las células, pues porque lo ideal es que si va a haber un cambio, que lo lleves a esto, a un estado isotónico, o que si va a afectar en algún momento, pues que sea para el beneficio de ese sistema. Bueno, eso con respecto a lo que vamos a trabajar en nuestra práctica, pero rápidamente les voy a hablar del otro tipo de transporte. Les contaba que es transporte activo y es cuando requerimos dos formas de transportar. Cuando queremos transportar desde donde hay menor concentración de solutos hacia donde hay mayor concentración y cuando la solución o la sustancia que va a atravesar la membrana no tiene la capacidad de atravesar la membrana como tal y requiere una proteína que se forma, que se conduzca como un poro y pueda atravesarla. Cualquiera de ellas requiere un gasto de energía. Recuerden que es en forma de ATP. Entonces va a necesitar ATP para que esas proteínas se abran como un poro y pueda atravesar la sustancia. Entonces pueden haber nuevamente dos formas. Unas que se conocen como bombas de sodio y de potasio, que realmente es intercambio de estas dos soluciones, o cuando se requiere que haya un gasto de energía, esta energía me abra la proteína, la forme como un canal y pueda atravesar, ya sea al interior o al exterior de la célula, esa sustancia que es de gran tamaño y que requiera un manejo diferente para movilizarse a través de la membrana. ¿Cómo lo vamos a ver entonces dentro de nuestra práctica de laboratorio? Entonces, si nos remitimos ahora a nuestra práctica 6 en el protocolo, ustedes van a encontrar imágenes de cebolla, imágenes de la lodea e imágenes de eritrocitos. La idea es que ustedes, con la información que les está dando acá, por ejemplo, de la concentración y además con la imagen, mi consejo nuevamente es que amplíen la imagen, verifiquen qué está ocurriendo con la célula. Si la ven muy parecida como la veíamos hace 8 días, que se ve la pared completa, el citoplasma llenándome la membrana, pues diría que está en una solución isotónica, por lo tanto ese equilibrio y la célula se encuentra en su estado natural. Pero si veo cambios donde está deshidratada y la concentración me da que es una solución isotónica o hipotónica, eso es lo que debo describir acá. ¿Qué tipo de solución es? Isotónico, hipotónico, y qué está ocurriendo con esa célula. ¿Se está deshidratando? ¿Está acumulando agua? Eso es lo que deben describir acá, para cada una de esas imágenes. Y finalmente, pues contestar esas preguntas, explicar las diferencias de transporte activo y transporte pasivo y los mecanismos moleculares para el transporte activo. Eso sí es más, pues lo acabamos de ver, pero lo pueden consultar. Por ejemplo, en la biología de Curtis que encuentran ustedes en el entorno del conocimiento, esa información la pueden encontrar fácilmente en esa parte. ¿Preguntas de la práctica 6? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En la red de los líquidos, o sea, ¿las células tienen que estar en estado hipotónico Lo que o no ocurriría en este caso, necesariamente? sí, es que el metabolismo como tal del cuerpo está haciendo que la solución, que en este caso sería la sangre, esté en un estado hipotónico. Y eso realmente es por el metabolismo y por otros tipos de actividades que están ocurriendo dentro de nuestro cuerpo que está haciendo que la sangre tenga una solución hipotónica. Por lo tanto, está ingresando agua a nuestras células, no está permitiendo que salgan de ellas, sino que más bien se retenga, que se vaya acumulando, y esa es la retención de líquidos. Pero básicamente es por el metabolismo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Ah, ok, profe, muchísimas gracias. Vale, con gusto. Listo, entonces iríamos ya a nuestra última práctica, que es la 7, que también tiene que ver con rasgos genéticos. Entonces, nuevamente vamos a retomar esto de genotipo-fenotipo, que les va a ayudar muchísimo con el desarrollo ahorita de su POA. Los que no tenían clara esa información o que se les olvidó, ese es un recorderis para que puedan hacer
mucho mejor esa POA. Entonces, recordemos que cuando hablamos de características genéticas, hablábamos de dos términos claves, fenotipo y genotipo. Fenotipo, recuerden por la F, me está hablando de los aspectos físicos, es la forma más fácil de entenderlo. Fenotipo, la F de físico, es decir, de cómo se va a expresar esos genes físicamente, cómo los vamos a observar. Es decir, cómo es el color de los ojos, si es claro, si es oscuro, si la forma de la nariz, el color del cabello, si somos altos, bajitos, eso es el fenotipo, cómo se expresan físicamente los genes. Y el genotipo, entonces les hablaba hace un momento en esa práctica 5, me habla de cómo se han combinado, al unirse ese cigoto, ese espermatozoide con ese óvulo, ese cigoto, cómo me está conformando cada gen. Entonces recordemos que los genes están conformados por dos tipos de alelos. Siempre son dos, por eso encontramos siempre dos letras. Entonces, una información, una de esas letras me la va a transmitir el espermatozoide y la otra información, el óvulo, por eso son dos. Siempre las vamos a definir el genotipo por letras. Entonces, cuando es una letra mayúscula, estoy hablando de un gen dominante, o un alelo dominante en este caso. Las letras minúsculas me están hablando de alelos recesivos. La dominancia, recordemos, que no es el más fuerte, sino simplemente para una raza, para ciertas características de esta especie, dentro de un ambiente dado, ¿cuál es lo más común? La dominancia realmente me habla de qué es lo más común dentro de esa raza. El recesivo no es lo más débil, sino lo que no es tan común en esa raza. Siempre son dos, entonces recordemos que cuando las dos letras son mayúsculas, hablamos de homocigotos, porque es lo mismo, homo, iguales. Cigoto es porque recuerden que cuando se une óvulo y espermatozoide, esa nueva célula se llama cigoto. Y dominantes porque las dos letras son mayúsculas. Si las dos letras son minúsculas, serían un homocigoto recesivo, y me va a expresar un fenotipo recesivo. El homocigoto dominante me expresa un fenotipo dominante. Heterocigoto si tiene una combinación de una letra mayúscula con una letra minúscula. El fenotipo que me va a expresar, físicamente que me va a expresar, el genotipo dominante. Es decir, por ejemplo, si hablamos de color de ojos y que tengamos hablemos de Latinoamérica, el color de ojos dominante en Latinoamérica es el color oscuro, café o negro. Esa sería la dominancia. Para nosotros, el recesivo es el color claro, azul o verde. Por ejemplo, voy a poner aquí azul. Nosotros tenemos entonces dominancia oscura. Si le pongo una letra a esto, porque puede variar, pero importante que manejemos la letra que estemos dando en ese enunciado. Si, por ejemplo, le pongo la letra H. Entonces, la dominancia en este caso estaría dada por la letra H mayúscula, que sería color café, y la recesividad por la H minúscula, color azul. De tal manera que cuando yo revise cómo es ese genotipo, si me da la mezcla o el cruce de la información de papá y mamá, dos letras mayúsculas, estaría hablando de un homocigoto dominante. ¿Qué me va a expresar? Pues el color dominante, que en este caso sería el color café. Pero si al hacer ese cruce, lo que obtengo, no es una H, vamos a borrar. Si yo lo que obtengo es H minúsculas en ese genotipo, es decir, homocigoto recesivo, el fenotipo que me va a expresar es el recesivo, que para este ejemplo sería el color azul. Pero si al hacer ese cruce me das un heterocigoto, una letra mayúscula con una letra minúscula, es un heterocigoto, pero el fenotipo físicamente que me va a expresar, el gen dominante. Así tengo un recesivo, lo que me va a expresar es el fenotipo dominante, que para este ejemplo es el color café. ¿Claros hasta acá? ¿Se recordáis?
Listo, Jorge, gracias. Listo. Entonces, lo que vamos a ver acá, recorderis para lo que viene de componente práctico y POA, es recordar las leyes de Mendel. Les voy a recordar rápidamente la primera ley, que es la ley de la uniformidad. Les pediría que la revisaran las otras para que hagan la POA. Pero digamos que con esta base se pueden retomar ciertos términos que les va a ayudar mucho para hacer esa POA. Entonces, la primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad. ¿Qué decía él o qué descubrió Mendel? Mendel lo que había descubierto es que trabajando con semillas de alberja, él inicialmente lo que hizo fue sembrar plantas que tenían las mismas condiciones. Entonces, plantas que tenían semillas de color verde, las cruzaba con otras plantas que tenían semillas de color verde, y finalmente los hijos pues, iban a tener semillas de color verde. Igual pasaba con las plantas de color amarillo. Si cruzaba plantas de semillas amarillas con otra planta de semilla amarilla, pues como no había cambio, pues iba a mantener esa línea a lo largo de las generaciones. A eso lo llamó líneas puras, porque no había cambio, no había cruce con otra raza, por lo tanto, iba a mantener la misma información. Ya sabemos con la historia que raza pura no significa más que no haya un cruzamiento, pero no significa nada que tenga que ver con comportamientos que han hecho que hayan tanto daño en la humanidad. Simplemente es que no haya cruzamiento con otras formas de genes. ¿Qué hizo Mendel entonces? Encontró eso, líneas o razas puras. Entonces él decidió ver qué pasaba si en vez de cruzar una planta de semillas verdes con una planta de semillas verdes, lo que una planta de semillas verdes con una amarilla, o sea, un cambio, un cruce, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo se iban a expresar esos hijos? ¿Qué pasaba si las cruzaban? Entonces aquí tenemos esa información. Entonces teníamos un padre de información genética homocigoto dominante, por eso están las dos letras mayúsculas, y el color que me iba a dar el fenotipo era amarillo. Si cruzaba con plantas de semillas verdes, teniendo un homocigoto recesivo, por eso las dos letras eran minúsculas. En este caso, como la información que me están dando es de una sola característica, cada una con dos alelos, pues simplemente lo que hacemos es un cuadro de poner de 2 por 2. Y lo que hacemos es colocar la información de los padres en la parte superior o en la primera columna. Entonces voy a colocar la información de este padre en la parte superior. Aquí un alelo y aquí el otro. Ojo, cuando es la tercera ley de Mendel cambia esto, porque tiene que ser un cuadro de 4 por 4 y combino dos alelos en el mismo cuadro. Ahora, para este homocigoto recesivo, ubico cada alelo en un solo cuadrito y hago el cruce. Entonces, ¿qué me están dando en los hijos? Heterocigotos. Entonces, ¿qué ocurre acá? A ustedes se les pide en esa tabla de la POA, del ejercicio 2, que nos digan fenotipo y genotipo. Entonces recuerden, fenotipo es cómo se va a ver físicamente, genotipo, cómo es esta combinación de las letras. Entonces, fenotipo, ¿qué diríamos aquí? Los 4 hijos tienen la misma información, 4 de 4, o podemos decir porcentaje, el 100% de estos hijos van a expresar el fenotipo dominante. Recuerde que cuando tengo una letra mayúscula y una minúscula se expresa el dominante, que en este caso es amarillo. Van a tener semillas de color amarillo. Y el genotipo me está hablando desde cómo se forman estas letras. En este caso, los 4 hijos, estos 4 cruzamientos me salen iguales. Nuevamente coloco 4 de 4 o el 100% de estos hijos tendrán genotipo a mayúscula a minúscula, es decir, heterocigoto. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, tenemos algunos hermanos que tenemos características muy parecidas. Les cuento mi caso. Yo soy la mayor de 3 hermanos. Si ustedes nos vieran a nosotros, nos ven prácticamente igualitos. Somos muy parecidos los 3. Esto que vemos aquí es para una sola característica, pero si yo me pongo a pensar como microbióloga, ¿qué pasó ahí? Es que seguramente cada uno de los genes que nos dieron nuestros papás ocurrió esto, porque los 3
Somos muy parecidos. Hay cosas chiquiticas que cambian, pero somos muy parecidos. Es la ley de la uniformidad que decía que cuando se cruzan dos razas puras, es decir, dos homocigotos, uno dominante y el otro recesivo, el 100% de sus hijos, ahí la parte de uniformidad, el 100% de sus hijos tendrán el mismo fenotipo, en este caso es amarillo, y el mismo genotipo, en este caso heterocigoto. Y el fenotipo que se va a expresar va a ser el mismo que la característica dominante en este caso. Esa es la ley de la uniformidad. Y eso es lo que, parte de lo que ustedes deben trabajar en ese ejercicio 2 de la POA. Habrá unos que les tocará hacer la tercera ley de Mendel, donde se cruzan dos características. En este caso solamente es una. ¿A qué me lleva esto? Entonces, lo que nos importa en este caso para componente práctico es ver cómo estos genes van a influenciar en las características que tenemos. Importante reconocer que el ambiente influye muchísimo en cómo se van a expresar esos genes, porque recordemos que nuestro cuerpo es tan maravilloso, tan bien hecho, que se adapta a las condiciones a las que estemos. Puede que yo tenga una información genética, pero ella puede mutar, ella puede evolucionar para generar cambios que permitan que yo pueda sobrevivir a ciertas características. En este caso tenemos el oso de anteojos, que es el oso común de nuestra región de Colombia, que las características que tiene él es que vive en bosques nublados, donde hay mucha sombra, donde hay frío, y al haber sombra y él requiera camuflarse pues, para poder cazar, tiene este color oscuro, para poder adaptarse a esas condiciones donde vive. Tenemos a este lado el oso polar, que pues ya conocemos que está en peligro de extinción, pero él tenía algo parecido, es un oso y debía camuflarse, en este caso el ambiente, ese ambiente de nieve blanco, para poder cazar. De tal manera que el pelaje que él obtuvo es un color claro, blanco crema, que se camufla fácilmente con su ambiente y de esta forma puede cazar sin que pueda ser visto por su presa. En ambos casos, el pelaje cambió de color prácticamente es para tener una adaptación al ambiente donde estaban ellos. Lo mismo ocurre con nosotros. Hace un momento les decía, en los latinos el color de ojos dominante es el oscuro. Si hablamos de Suiza, de regiones del norte, color dominante de los ojos es claro. Pues también tiene que adaptarse a esas condiciones de ambiente a las que tenemos nosotros. Entonces, sí está establecido en los genes una información que viene de un lado o de otro, pero el ambiente va a influenciar muchísimo en esa expresión de los genes. ¿Para qué? Pues para que podamos adaptarnos a lo que viene más adelante. ¿Cómo vamos a ver esto entonces en esta práctica 7? La práctica 7 es bastante sencillita, para eso se requiere solamente un espejo, la característica o reconocimiento del cuerpo de ustedes. Entonces, para ello, entonces nos vamos a remitir al protocolo y lo que van a encontrar en la práctica 7 es que van a tener unos pasos, pero realmente en esos pasos lo que van a encontrar es unas características dadas con una información genética que me están expresando, digamos que la letra que vamos a trabajar, y me van a decir para esa característica cuál es la dominancia y cuál es esa recesividad. En el primer caso, entonces lo que vamos a ver es esto, el enrollamiento de la lengua. Generalmente para los latinos, la dominancia es esta, que podamos enrollar la lengua. Entonces, en este caso, pues cada uno con un espejo va a sacar la lengua, a tratar de enrollarla, y si tienen esta característica, pues para lo que me dice este enunciado, pues yo diría que tengo la dominancia y por lo tanto, para lo que me dice el enunciado, mis genes serían U mayúscula. Les acabo de decir que el fenotipo depende mucho del genotipo. Aquí ustedes deben expresarme tanto el fenotipo, como está expresada físicamente esa característica para ustedes, y el genotipo, ¿cómo debería ser para que ustedes tengan esa característica? Entonces, si la lengua enrollada es dominante, pues debo tener un homocigoto dominante o un heterocigoto.
porque a pesar de que tenga este recesivo, lo que se va a expresar es la dominancia. O si lo que tengo es que yo no puedo enrollar la lengua sin capacidad para hacerlo, entonces yo qué diría, mi fenotipo es lengua que no se puede enrollar. Por lo tanto, el genotipo que requiero, pues es recesivo. Para este caso serían las dos U minúscula. Eso es lo que deben hacer para cada característica. En este caso, entonces, es lengua enrollada o que no la pueden enrollar. Segundo paso, la lengua normal, perdón, estamos hablando del lóbulo de la oreja, esta partecita de nuestra oreja, y verificar si es plana, si no tiene ninguna hendidura, digamos que esa es la dominancia, y la recesividad es que tengamos un pliegue pequeñito en la mitad de ese lóbulo. Puede ser en el extremo o en otro, pero que se vea que hay como un pliegue, un doblez en ese lóbulo. Y aquí la letra que me están expresando es la L mayúscula para el lóbulo de la oreja que se encuentre separado. Es el que tendríamos acá. Lóbulo separado, ¿qué tendrían que ver? Si está unido a la cara o si hay una separación. Es lo que tienen que ver acá. Y recuerden tener en cuenta la letra que se están trabajando. Tercer paso, me están hablando es del dedo pulgar, del dedo gordo. Y la capacidad que me están mirando acá es si se puede formar un ángulo de mayor a 45 grados, pero no me está hablando del dedo completico, me está hablando realmente de esta falange, si yo puedo lograr este ángulo de 90 grados. La mayoría realmente no podemos hacer eso, tenemos una connotación más de 45, pero es de esta falange. Si logra hacer este ángulo de 90 grados. 4. Me habla es de esa línea que separa mi cara del cabello. Entonces, digamos que la dominancia para los latinos es esta, que tengamos una línea continua de cabello con respecto a la frente. Y la otra opción que tenemos es algo que se conoce como pico de viuda, y es que no sea una línea continua, sino que en el centro haya una punta más hacia la frente. En este caso, la letra que se va a trabajar es la V mayúscula para la dominancia. El 5. El 5 me habla si hay presencia o ausencia de vellos en la falange. En esta parte, si ahí tenemos vellos o no. La letra que se va a trabajar es la D. Hablaría de la dominancia y que es de esa vellosidad. El punto 6 tiene que ver con la distancia que hay entre el dedo anular y el dedo índice. La diferencia que hay uno y el otro, teniendo en cuenta si somos hombres o mujeres. Y para esto, la letra que se expresa o que se va a trabajar es la A. ¿Qué van a hacer ustedes en su informe de laboratorio? Entonces me remito a ese anexo. Si ustedes están trabajando solitos, pues no tienen que hacerle ninguna modificación. Simplemente, si se dan cuenta, aquí está cada uno de sus fenotipos. Para cada característica, las dos opciones, o dominante o recesiva. Aquí está la lengua enrollada. En mi caso, yo puedo enrollar la lengua. Entonces, ¿qué haría yo? Coloco una X en la característica que tenga mi cuerpo. Si en este caso se enrollada, la puse arriba. Si fuera que no la puedo enrollar, la pongo abajo la X. En este caso, como les digo, la X va arriba. Y en el genotipo posible, lo que voy a colocar es para tener este fenotipo dominante, pues ¿cómo debe ser mi genotipo? Pues expresarlo dominante. Entonces, en este caso, el enunciado me dice que trabajo con la letra U. Si es dominante, pues debe ser un homocigoto dominante, o también puedo tener un genotipo, en este caso, heterocigoto. En cualquiera de los dos casos, me va a expresar este fenotipo dominante. ¿Por qué es posible? Pues porque realmente no se ha hecho una caracterización del ADN y no sabe qué genes tiene dominantes y qué genes tiene recesivos. Por eso dice posible. Pero si al contrario, yo en este caso, yo no puedo enrollar la lengua, entonces, ¿cómo será ese genotipo posible? Si este es el recesivo, pues la única opción de que me salga este fenotipo recesivo es porque mi genotipo es recesivo, es decir, U minúscula a las dos. Muy bien, Andrés. Y hacen lo mismo para cada característica. Para cada una de esas, ustedes miran cuál de ellas dos cumplen, le colocan la X correspondiente y dependiendo del enunciado de la letra que le den, en este caso es la U, para el caso de los lóbulos es una L, colocar cómo sería ese genotipo posible.
Eso si están trabajando solos. Si están trabajando de a dos, entonces la opción que les doy, por ejemplo, es que aquí donde dice insertar tabla, dicen dibujar tabla, y lo que hacen es simplemente atravesar una línea en la mitad que les divida estas tablas en dos. Entonces, si coloco hacia arriba, coloco la información acá arriba de uno o de otro. Entonces, por ejemplo, en este caso colocaría la información, poner, dividido esto en dos. Borro esto, ¿sí? Nuevamente voy a insertar. Ay, María, perdón. Vamos nuevamente. Voy a insertar tabla, dibujar tabla y atravieso una línea en la mitad. Si son tres, pues lo que hacen ustedes simplemente es dividir en tres cada una de estas columnas. Y colocan al frente entonces el nombre de cada uno de ustedes. Por ejemplo, aquí Dolly, vamos por aquí a Jorge, por aquí a Andrés, que son los últimos que participaron. Y colocan la información de cada uno de ustedes. Igual hacen aquí con el genotipo. Lo dividirían en tres. Entonces, en este caso, vuelvo a hacer el proceso. Pero realmente con el genotipo no se requiere que hagan tanto la división porque puede ser uno u otro dependiendo de esto que está pasando acá. Entonces, coloco, Dolly tiene la lengua enrollada, ejemplo, Jorge no la tiene, Andrés tampoco. Entonces, genotipo posible, para que tenga la lengua enrollada, ya lo habíamos visto hace un momento, tiene que ser un homocigoto dominante o un heterocigoto. Para que sea recesivo, en este caso, tendrían que ser las dos letras minúsculas. Muy bien, Sonia. Y hacen exactamente lo mismo para cada característica. Esto es bastante sencillito. Y luego contestan estas dos preguntas, parte de ellas se las contesté hace un momento, pero la idea es que puedan buscar información en sus libros de biología. ¿Anormalidades cromosómicas existen? Sí, nuestro cuerpo es una máquina casi perfecta, pero en ocasiones comete errores, sobre todo, por ejemplo, en la meiosis, o cuando se funden esos óvulos y ese espermatozoide. Les contaba que la idea es que salga a la mitad la información genética. En nuestro caso, que salga cada espermatozoide y cada cromosoma con 23, cada óvulo, cada espermatozoide salga con 23 cromosomas. Pero en ocasiones puede salir con alguna falla. Por ejemplo, el síndrome de Down es que en el en el cromosoma número 21, no hay dos alelos, sino que hay tres. Y esos tres alelos, pues hacen obviamente que me cambie pues cómo se va a expresar ciertas características de esa persona. Entonces, la idea acá es que ustedes consulten estas preguntas y las puedan escribir acá. Finalmente, ahorita más tarde les voy a pasar el link de un cuestionario. Ustedes deben desarrollar ese cuestionario. Solo hay una posibilidad, una forma de contestar, solamente tienen una opción, no pueden hacerla dos veces, solamente una. Y cuando terminen, por favor, le toman un pantallazo a ese cuestionario, a esa finalización y lo pegan acá. Y colocan conclusiones. Nuevamente les digo, el cuestionario se los entrego en un momento a través de un link, a través del grupo de Skype. También se los voy a enviar por el correo institucional y se los voy a subir en el foro del aula del componente práctico. Tendrían ustedes hasta el 22 para hacerlo, pero nuevamente les digo, les pediría el favor que ustedes, mi sugerencia es que lo hagan antes del 15 de julio. ¿Para qué? Para que uno, no se les olvide la información que está fresquita que les acabo de dar. Y dos, para que no se les acumule el trabajo, muchachos. Tienen todas las pruebas finales en este momento. Entonces, mi sugerencia es que aprovechen de aquí a las 10 a terminar estos informes. Si les queda algo que sea bien pequeñito y que lo terminen en estos días. Para que el 15, o si lo pueden subir hoy o mañana, mejor. Mi sugerencia es que el 15 lo hagan para que tengan tiempito para terminarlo. Con eso ustedes quedan libres, la cabecita queda despejada y puedan ustedes ya dedicarse a otros temas. Entonces, una vez terminado todo el diligenciamiento de este anexo, de esta entrega, revisado todo, escritas las conclusiones, pegado aquí el pantallazo de este cuestionario final, ustedes revisan toda la información
y lo van a subir en el link componente práctico virtual, entrega de actividad que se encuentra en el componente práctico, en el aula del componente práctico. ¿Dónde se encuentra eso por si tenemos personas nuevas que están ingresando? Entonces, si yo me voy a mi logueo con mi usuario y con mi contraseña, pues me va a dar este pantallazo inicial. Normalmente teníamos en nuestro curso aquí biología solito, pero desde hace 15 días, ya casi 20 días, nos aparece por cada componente práctico una nueva aula. En el caso de nosotros es esta. 2011-01, biología, componente práctico. Hacen clic ahí y les va a aparecer el foro donde está la información. Dentro de un momento les voy a subir la grabación de esta reunión que estamos teniendo para que si la quieran ver la puedan repetir. Ahí también les voy a subir la información del link del cuestionario, entonces lo pueden tomar de ahí o del grupo de Skype o por el correo institucional, las guías que las que estamos trabajando y finalmente ese tercero. En este último, componente práctico virtual, entrega de la actividad, es donde ustedes van a hacer entrega de esa actividad. Pues aquí a mí me aparece a calificar, a ustedes les debe aparecer un enlace para subir y después dar enviar. En este caso, todos deben subir su informe de laboratorio. Así hayan trabajado en grupo, todos deben subir acá ese documento consolidado. Pero les pediría el favor que los que estén trabajando en grupo, en la parte inicial donde dice nombre del estudiante, coloquen el nombre de todos los estudiantes que trabajaron ahí. Si somos 3, el nombre de los 3. Si somos 2, el nombre de los 2. Si estoy solito, pues entrego mi trabajo solo. Entonces, va el nombre de los 3 acá, pero en cada uno me va a subir la información aquí a este enlace. ¿Claro, muchachos? Nuevamente les digo, mi sugerencia es que lo hagan este 15 de julio. Si pueden hacerlo hoy, mejor, muchachos. En serio, después se les olvida, se cruza la información con otras cosas que tengan en la cabecita y no lo terminan. Entonces, mi sugerencia es que aprovechen de aquí a las 10 para terminar. Aprovechen que yo tengo este espacio para solucionar cualquier inquietud que tengan ustedes. Después, pues con todo lo que estamos calificando ya de otros procesos, pues a veces uno no tiene el mismo tiempo para poderles estar explicando. Entonces aprovechen ese tiempo para terminar lo que más puedan. Y si pueden hacer hoy mismo también el cuestionario, pues háganlo de una vez. Si no, mi sugerencia, háganlo mañana o el domingo, que el conocimiento está fresquito y van a obtener el mayor puntaje posible. ¿Preguntas, muchachos? Profe, una pregunta. Dime, Jair. Profe, ¿es obligatoriamente participar en el foro? En el foro, este foro no debe participar. Este foro realmente es más informativo. No es como en el aula virtual donde ustedes deben estar participando, escribiendo cómo van sus trabajos para retroalimentarlos. No, porque en este caso no hay retroalimentación, porque para eso estoy estas 6 horas con ustedes, sino deben subir solamente el documento acá, en entrega de la actividad. No es necesario, como te digo, que estén participando, porque es más informativo. Listo, gracias, profe. Tutora, una pregunta. Dime. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Tutora, es referente a la práctica 7, la que vimos ahorita. Luego de que nos muestren las características, hay dos filas más que dice anular corto, anular más corto que el índice, anular más largo que el índice, hombre, mujer, hombre, mujer. Pues hay que tendría, o sea, ¿qué tendríamos que colocar? Listo, aquí tienes que revisar esta información que está acá. Ajá. Importantísimo, sobre todo la información del dedo anular, que es el que va a cambiar. En el caso de las mujeres, el gen dominante está dado en que el dedo índice es del mismo tamaño que el anular. En las mujeres, esa es la dominancia, que sean iguales. Ok. En el hombre, la dominancia es que no ocurra eso, sino que el dedo anular sea un poquito más chiquito. O un poquito, sí, más chiquito, que cambie en ese caso. En el hombre, lo dominante es eso, que este dedo anular sea más chiquito.
Pero en este caso, esa característica, como se pueden dar cuenta, es diferente entre hombres o mujeres. Mujeres la Ok, dominancia es que sean del mismo tamaño, en los hombres la dominancia es que el anular sea un poquito más chiquito. ok. Tutora, y otra cosita, lo que pasa es que, bueno, cuando usted está explicando la práctica número 5, yo estaba con un tema acá porque como nos enteramos del tema ese de la cuarentena, estuve Ujú. ahí hablando con mi jefe y me desconecté por ese tiempo de práctica. Sí, señor. Eh, en la práctica 5 nos pide identificar y señalar células en interfase y células en división. Ujú. Cuando nos piden identificar, o sea, es mostrarlas acá en Sí, ¿cuál es la... la idea? Yo les decía a ustedes que ampliaran esto aprovechando que eso está en PDF o en Word, lo amplían y con la imagen que les suministré en el grupo del componente práctico, y ahorita se los vuelvo a pasar, que es esta de acá, ustedes puedan Ujú. identificar las células que están en reproducción y en qué fase están. Entonces, ejemplo, esta de acá ustedes ven que parece que el núcleo se estuviera desapareciendo, entonces la señalan y dicen está en interfase. No, profe, yo veo que esta de acá parece que tiene dos núcleos, entonces si tiene dos núcleos es una telofase, entonces lo que hago es señalarla, le llevo Ah, una ok. flecha y O escribo sea, hay que telofase. señalar cada una, o sea, dependiendo de la vista que nosotros tengamos, cada una de las fases que Sí, está presentando exacto. la Lo que les célula en ese decía, es momento. posible que no encuentren todas las fases en una sola imagen, que aquí encuentren Ok. unas y aquí encuentren otras. Lo Ok, importante es que sí. ustedes sí identifiquen algunas células y en qué fase están. Ah, ok. O sea, habría que coger esa imagen, hacemos los recuadros, Sí, un cuadro, un la círculo, seleccionamos y una la flecha. pegamos en el otro cuadro. Sí, Sí. Ah, ok, listo, profesora. Muchas gracias. con gusto. Bueno, voy a ir terminando la grabación para que descargue lo más pronto posible. Profe,